del profesorado y del currículum eclesiástico, el CECIT tiene también el Departamento de Educación a Distancia, donde también se ofrecen otros trayectos por los que de Biblia, de teología, del área de pastoral, que también se ofrecen permanentemente. Hoy también la charla que vamos a tener va a estar también transmitida, entonces se va a ir conectando distintas personas a participar en esta charla porque será no solamente para los que estamos aquí presentes, sino hemos querido hacerla abierta como esta oportunidad de también ofrecer esta reflexión que hacemos desde el Centro de Estudios también para los que puedan conectarse. Veo que ya están conectadas Mariela Alejandra Caldas y Teresa Riolet, que son las que van a acompañarnos esta tarde con la reflexión. El tema que está propuesto para esta charla inaugural, como dar apertura al curso, es vivir y pensar nuestra época junto con las inteligencias artificiales. Es algo de lo que día a día vamos avanzando, que día a día aparecen nuevas posibilidades, que día a día tenemos que estar atentos y que a veces nos cuesta meternos e integrarlo. Pensamos que es un desafío importante el integrar en la formación académica, todo lo que significa las posibilidades que nos brinda la inteligencia artificial. Entonces, hemos querido pedirle a estas dos personas que son expertas en el tema. Mariel Caldas es doctora en teología por la Universidad Católica. Tiene un curso de posgrado en gestión de cultura y comunicación, Flaxo, un postítulo en educación y TIC del Ministerio de Educación de la Nación y diplomado en introducción a la docencia en ambientes virtuales y de aprendizaje. Lleva tiempo reflexionando sobre el tema y creemos que nos puede iluminar. Teresa Riolet es doctora en filosofía por la Universidad de Navarra, la Facultad de Filosofía, y es profesora de posgrados en la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA, profesora de facultades de Psicología y Psicopedagogía. Tiene un posgrado también en entornos virtuales y aprendizaje y diplomatura en Ciencias Bíblicas está en curso. Entonces, ambas combinan tanto la reflexión teológica que nos interesa a nosotros en este centro de estudios, la reflexión filosófica, y lo que es la reflexión sobre las nuevas tecnologías. Entonces, le hemos pedido a ella, Mariel también participa en el Departamento de Educación a Distancia como tutora en algunas materias del área virtual, entonces también está vinculada a nuestro centro de estudios. Entonces, le hemos pedido a ellas que nos acompañen y que nos iluminen en este espacio de reflexión. No sé si tengo que quitarles el silencio del micrófono o si ellas pueden hacerlo. Ahí veo que Mariel ya puede hacerlo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, hola Mariel. Hola, Buenas ¿cómo están? tardes. Saludos desde el Congo. Tere, falta que se saque el silencio, a ver. A Tere no la escucho todavía. No, Teresa tiene que sacar el silencio, ¿no? Está en silencio. Ah. Perdón. A ver. ¿Ahora? Ahora sí, Ahora ahí está. sí. Bueno, qué bueno. Bueno, ¿Cómo estás? A todos, ¿cómo están? Bien. Hermana Jesús, Inés, ¿quién más? Kingolo, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Belén, ¿cómo están todas? Por lo Sí, menos. bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay varios Buenas que se tardes. unen y varios que se van a unir seguramente Claro, en unos minutitos, que estaba anunciado a las 5:30. 5:30. Que Es temprano. Y se van uniendo sobre la marcha Eh, los miembros más. Muy bien. Brígida. Ujú. Sí, Bueno, ¿cómo Ahí están estamos. todos? Bueno, también aquí en el centro de estudios, en el aula magna, estaremos unas 20 y tantas personas, 30 Ah, bien. personas también, Ajá, bueno, a ellos ya no aparte los de veo. Saludos también. vinculados por internet. Ahí Muy estamos. bien. Bueno, ustedes ponen, ¿no? No, yo lo comparto. ¿Vos vas a compartir, Mariel? Bueno, Sí, sí. fantástico. Sí, la metodología que vamos a utilizar va a ser, vamos a ir intercalándonos con Tere para ir pasando unas diapositivas de un PowerPoint y vamos a dejar las preguntas para el final, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes temen olvidarse de la pregunta, los que están online pueden irlos anotando en el chat y después vamos recuperando eso, o los que están ahí presencial lo pueden ir anotando y entonces cuando terminamos, ahí vamos a hacer todo el intercambio, que creo que va a ser mucho más, la parte más rica, ¿no? La del intercambio, lo que va a suceder al final. Así que, bueno, cuando ustedes quieran allá, la gente de CEPIL de Córdoba nos avisa y... Sí, tenemos una horita, ¿no es así? ¿45 minutos o una 45 hora? minutos, una hora, el tiempo que tenemos previsto, sí. Y después abrimos para preguntas, ¿no? Ahí tenemos media horita más, ¿o cómo es el tema? Puede ser, si mantenemos los 45 minutos, puede ser media hora de preguntas, sí. Bien, bien. Muy bien. Entonces yo creo que podríamos comenzar. Sí, bueno, muy bien. Entonces voy a compartir la pantalla. Ustedes díganme si están viendo el PowerPoint. Sí, ahora sí. ¿Sí? Muy bien. Sí. Bueno, muy bien. ¿Podés poner a modo de presentación, Mariel? ¿Cómo a modo de presentación? Ya ¿No lo están viendo en pantalla grande ahora? Está en modo presentación. Ya está puesto, sí. Sí, Ahí está. bueno. Muy bien. Fantástico. Bueno, esta entonces es la propuesta de vivir y pensar nuestra época junto con las inteligencias artificiales. Después vamos a ir en la charla devanando por qué fuimos también pensando en este título. Y bueno, va a arrancar entonces ahora Teresa como para ubicarnos en cuál es el puntapié inicial de toda esta charla. Bueno, les cuento que con Mariel hemos leído mucho a este señor Gilbert Simondon, un francés físico y filósofo muy importante, que escribe solamente 2 libros, pero es yo diría en Europa, uno de los que más ha hecho fuerza para que pensemos en profundidad la técnica. Él ya a mitad del siglo XX se adelanta esto, la técnica va a ser el centro de alguna manera de nuestra época en años futuros, dice él, ¿no? Y hay que integrarlo a nuestra cultura, a nuestra filosofía, a nuestra teología, dice él, porque durante bastantes siglos no se la ha pensado con mucha profundidad. Y fíjense lo que él nos deja como consejo: cada época debe descubrir su humanismo, orientándolo contra el peligro principal de alienación. O sea que tenemos que revisar nuestra idea de hombre en cada época. No es que el hombre, la figura del hombre cambie, pero es un gran misterio. Y en cada época, de alguna manera, descubrimos, reforzamos ciertos aspectos de este misterio, ¿no? En líneas generales, vamos a hablar de lo que vamos a llamar con un señor que es el que inventa, el que crea, espérate un poquitito, Mariel, que crea el término. Vamos a hablar un poquito de la cuarta revolución industrial. Justamente el gran invento es la inteligencia
artificial. Mariel va a abundar en más detalles sobre este tema. Después vamos a ir a la educación, que es nuestra, como docentes, nuestra gran preocupación, y a la teología, cuánto ha cambiado nuestra relación con Dios también, ¿no? ¿Pensaron alguna vez en eso? Nuestros encuentros con Dios, cómo han cambiado, ¿no? A raíz de estas nuevas tecnologías de la comunicación y más que de la comunicación, ya vamos a ver. Bueno, vamos a traer algunos textos de Han, de Byung-Chul Han, filósofo coreano-alemán, también que conocemos bastante. Vamos a ver qué él nos dice de todo esto, ¿no? De la inteligencia artificial, su aplicación, etc. Y Harari, el famoso historiador, yo diría sí, es historiador de la Universidad de Israel, también que dice él, y después nos interesa muchísimo escucharlos ustedes y sus experiencias, que van a enriquecer mucho todo esto. Bueno, seguimos. Bueno, esto seguramente lo conocen, esto de la revolución, porque da vuelta nuestra manera de, yo diría, de cada uno de estos descubrimientos han ido transformando la vida humana, ¿no? Bueno, el vapor, la electricidad, imagínense un mundo sin electricidad hoy en día, lo que significó, ¿no? En el siglo XIX esto, siglo XX la computación, ¿no? Cómo fue cambiando hasta que aparecieron hasta las computadoras personales. Y bueno, este señor, si seguís un poquito para abajo, Mariel, este señor Schwab es el que escribe un libro que se llama La Cuarta Revolución Industrial. Fundador del Foro Económico Mundial, bueno, un hombre muy preparado. Entonces, siguiéndolo a él, fíjense, él también refuerza lo que estamos trabajando. Esto de intentar significa volver a pensar el ser humano hoy frente a todos estos cambios, ¿no? Fíjense, cambios, o sea, los transhumanistas, el año pasado creo que hablamos de los transhumanistas, quieren que vivamos 300 años, la longevidad, ¿no? Bueno, la salud, la cognición, todos los cambios que nunca a lo mejor hubiésemos imaginado que se están haciendo realidad hoy en día. Ven el libro de él, es del 2016, y se llama también La Cuarta Revolución Industrial. Seguimos un poquito, Mariel. Fíjense esto, ¿no? Tenemos que incurrir en debates éticos urgentes y morales, porque la verdad, el tema de los bebés de diseño, el tema de la memoria, ¿no? Por ejemplo, Bostrom, el que ha creado un poco el movimiento transhumanista, se pregunta, estos chips de memoria, este aumento, esta mejoría de memoria, ¿qué problemas sociales va a traer? O sea, el que tiene una memoria aumentada va a conseguir trabajo, los demás no. ¿Qué va a pasar socialmente con estos pequeños, grandes cambios? Entonces, ya les digo, todo esto es un debate muy importante que tenemos, sobre todo nosotros somos docentes, que abordar, estar enterados, pensarlos. Seguimos, Mariel. Bueno, fíjense, tenemos la posibilidad, dice él, de formar una gran civilización global. Yo no sé si ustedes han sentido hablar de Jeremy Rifkin, que también está un poco en la misma línea. Él dice que va a llegar un momento que vamos a sentir que tenemos que trabajar todos juntos, porque si no la cosa se complica muchísimo. Por un lado eso, o por otro lado, robotizar la humanidad, el tema del trabajo, la comunidad, la familia, la identidad, todos esos grandes temas nuestros se van a complicar mucho, ¿no? Tenemos la posibilidad de trabajar en positivo o disminuir, digamos, de alguna manera como humanos.
Seguimos, entonces, esa conciencia colectiva y moral basada en el sentimiento de destino compartido, ¿no? Esto que podemos hoy comunicarnos en forma global, unirnos, formar grupos, bueno, y tenemos responsabilidad de esto, ¿no? De lograr una vida más humana, más comunitaria, etcétera, etcétera. ¿Seguimos? Ahí Bueno, va. ahora Bien. entra Mariel a contar. Entonces, ¿qué es esto de la inteligencia artificial o de las inteligencias artificiales que ahora se hablan en plural, ¿no? En principio es una rama de la ciencia, porque lo que tenemos que pensar es que todo esto es fruto humano, es decir, que la inteligencia artificial no tiene vida por sí misma, sino que es fruto de lo que nosotros como seres humanos somos capaces de crear, programar, hacer, fabricar, mantener, sostener, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial es una rama de la ciencia que lo que hace es tomar como inspiración no solamente formas externas humanas, que eso lo vamos a ver ahora con el tema de los robots y los cyborgs, sino cómo el sistema nervioso y la corporalidad en general del ser humano experimenta, aprende, conoce, razona, ¿sí? O sea, lo que trata de emular esta inteligencia, por eso es artificial, es de hacer cosas como si fuese un ser humano. John McCarthy fue el primero que empezó a utilizar esta frase de la inteligencia artificial cuando nucleó en los años 50 un grupo de científicos para hablar de lo que se llamaba las máquinas pensantes de esa época. Entonces, lo que tenemos que pensar es que la inteligencia artificial es este campo de la ciencia, un campo de la informática, que programa tareas que usualmente las haríamos nosotros, los seres humanos, sin utilizar una máquina, ¿sí? El tema de aprender, tomar decisiones, resolver problemas, y entonces les vamos a dar prompts, ¿sí? Los prompts son las reglas, ¿sí? La instrucción, la programación de lo que queremos que haga, ¿sí? Entonces, este sería un resumen, va a estar basado en reglas, va a aprender automáticamente, va a haber una red neuronal, obviamente artificial, y va a haber un procesamiento del lenguaje humano muy similar al nuestro. Por eso cuando hablamos con cualquier inteligencia artificial, parece que estamos hablando con otro ser humano, y no lo son, ¿sí? Acá les traigo 3 ejemplos de un robot con inteligencia artificial que se llama Pepper. Aibo, que es una mascota, como muchas de las mascotas que tienen nuestros hijos, sobrinos, que son como robotitos, que pueden responder a determinada programación de situaciones. El nene está llorando, llamen a tal cosa, le sube la temperatura, se activa determinado proceso, ¿sí? Y usualmente tienen estos robots con inteligencia artificial, no solamente este razonamiento muy similar al humano, sino características, sobre todo en los ojos, ¿sí? Una mirada que emula, usualmente una mirada aniñada, ¿no? Esto de los ojos grandes, juntos. Entonces, una de las primeras preguntas que nos empezamos a hacer es si estamos ante un ser vivo, obviamente todos me van a decir que no, pero dudamos a veces, ¿no? Cuando estamos hablando con el chat del banco, vos no sabés si estás hablando con Susana, persona física real, o con Susana, un chatbot también programado que parece un ser humano, ¿no? Está toda esta cuestión de las personas no humanas, ¿no? Que viene del campo de lo jurídico, donde hay como un ruido de fondo, no sé si hay alguno que tiene el micrófono abierto, donde las personas no humanas son estos animales que se han sentido, perdón, que se han, a través de un habeas corpus se ha dispuesto que son personas no humanas, o sea, no son seres humanos, pero son seres sintientes, con derechos de tener una vida buena. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de la orangutana Sandra de lo que era antes el Zoológico de Buenos Aires, que era ese ecoparque, las elefantas y un montón de otros animales, ¿no? Bueno, en algún momento podremos pensar en estas inteligencias artificiales como personas no humanas.
Parece imposible la pregunta, pero ahora les voy a dar un par de ejemplos que no es tan imposible. Esta cuestión de la tecnología que impacta o no impacta, acá yo traigo la reflexión de Pierre Levy, que dice que la tecnología no impacta desde afuera como si fuese un meteorito, un aerolito, porque es fruto nuestro, ¿sí? Porque a veces escuchamos esto, la tecnología impacta en la sociedad, los niños se sienten impactados, y en realidad todo esto es programación nuestra, ¿sí? Bueno, lo de inteligencia se lo dejo después a Teresa, que va a hablar de eso. Acá les traigo unos ejemplos de cosas buenísimas que se hicieron con inteligencia artificial. Por ejemplo, este es un cuento que Amar Reggie dijo, voy a inventar un cuento esta tarde, y puso una programación. Quiero un cuento de una nena con un robot que sea así, así, así. Le puso todos los prompts que quería hacer, salió el cuento escrito. ¿Cuántos capítulos? ¿Qué extensión? Todo eso. Y después, para eso usó ChatGPT. Y después usó Midjourney, y entonces armó las imágenes que acompañaban este cuento. Entonces, todo este cuento, que ya se vendieron miles de ejemplares, está creado por inteligencia artificial en una tarde, ¿sí? Bien. Después tenemos aquí abajo una fotografía que en su momento ganó un concurso, hasta que su creador, el que mandó la fotografía al concurso, dijo, no la hice yo, la creó una inteligencia artificial, le puse que lo que quería y así salió. Esta es una obra de arte también generada por inteligencia artificial, donde le pusieron que querían como características. Ya, estas son cuestiones bien de arte. Y acá les traigo un ejemplo, varios ejemplos de robots con inteligencias artificiales. La primera que tuvimos así como muy humanizada, incluso en los gestos, es esta robot Sofía, androide, que en el 2016 se armó un revuelo bárbaro porque la declararon ciudadana de Arabia Saudita, ¿sí? En un país donde las mujeres tienen que salir acompañadas por otras mujeres con velo y tienen a veces escaseados sus derechos, esta robot androide de facciones femeninas, ¿sí? Salía por la calle y había sido declarada ciudadana de Arabia Saudita. Por lo tanto, si es declarada ciudadana, es considerada una persona, al fin y al cabo, ¿no? Esta otra robot es la que generó todo un gran revuelo con las inteligencias artificiales y el ChatGPT en noviembre del 2023. Con Teresa nos pusimos a investigar sobre este tema en abril-mayo del 2023. Y en fines de ese año sale la noticia de Ameca, esta robot, que no solamente tiene una gesticulación muy humana, si uno la ve de lejos, hasta engaña, sino también está programada para hacer razonamientos más complejos y tiene en su base de datos, al menos hasta finales del 2023, la mayor parte de la información hasta el 2021, ¿sí? Que había en Internet. Estos perritos que están acá, que también se pueden parar y caminar en dos patas, los usaron dentro de la pandemia del COVID-19, ¿sí? Y ahora les están mandando a la guerra. En ese momento, en la época del COVID, lo que hacían era decir, bueno, quién estaba en la calle, quién no estaba autorizado, y empezaba como a sonar alarmas o a avisar que había alguien en la calle o descompuesto, lo que sea. Y bueno, ahora los están usando con inteligencia artificial para las guerras, y en vez de mandar personas, están mandando estos robots. Y es muy actual, debe tener 15 días esta noticia de Figure One, donde un robot, que en vez de tener cara tiene una pantalla, es como una de las diferencias de estas dos, y le empiezan a dar como opciones de decisión. Por ejemplo, acá él tenía un montón de cosas de cocina y dice, bueno, soy un niño de 10 años, quiero comer, y entonces dentro de todas las cosas que estaba ahí le sacaba una manzana. Bueno, esto es como el avance dentro de la inteligencia artificial. Más allá de eso, que nosotros con nuestras posibilidades económicas nunca vamos a tener ninguna de estos robots androides con inteligencia artificial en casa, por ahora, la inteligencia artificial la tenemos en la vida cotidiana, ¿sí? En el GPS,
en las búsquedas que hacemos con Siri, Alexa, el ayudante de Google, cuestiones de medicina, cuestiones de la agricultura, ¿sí? Hay como casas inteligentes que están ya programadas. Estoy llegando a casa y digo, prende el aire acondicionado, apaga el aire acondicionado, que se vaya descongelando tal cosa. Entonces ahí ya tenemos la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Y en esto no voy a entrar, solamente se los pongo acá como referencia, distintas herramientas que vamos teniendo para distintas acciones, ¿sí? Después les voy a mostrar otra imagen más adelante con otros ejemplos. Y acá le paso a Teresa. Bueno, después que hemos hablado de las inteligencias artificiales que son nuestra creación, vamos a recordar un poco qué significa inteligencia humana. Seguramente esto de las inteligencias múltiples ustedes ya lo han visto, lo han trabajado en alguna clase, pero yo creo que un poquito estudiando el tema de la inteligencia humana, me parece que detrás de todos estos grandes descubrimientos del siglo XX está un filósofo que se llama Javier Zubiri, que tiene 3 tomos, yo diría entre los años 70 y 80 del siglo pasado, sobre el tema de la inteligencia. Y cuando él quiere definir la inteligencia, él dice que la inteligencia humana es la capacidad de aprehender con H la realidad del mundo. Aprender, recibir, por supuesto espiritualmente, al otro, a la realidad. Por eso define al hombre, Zubiri, como un animal de realidades. Fíjense qué llamativo que un hombre que ha estudiado tanto defina esta capacidad de poder internalizar, recibir, hacerme un poquito el otro y con esto transformarme interiormente. Es el hombre que va de alguna manera autoconformándose con el otro. Así que una definición muy... yo creo, no he encontrado muchas, ¿no?, referencias a él en los libros de estos estudiosos de la inteligencia, pero yo creo que él está atrás de todos estos descubrimientos del siglo XX, ¿no? Esta capacidad de recibir intrapersonal, de recibir el otro, esta capacidad de hablar bien y que el otro me entienda, la capacidad de manejar bien el espacio, que está fuera y dentro de mí, ¿no? El cuerpo, la naturaleza. Bueno, ¿cuánto ayudó a la docencia todo este descubrimiento múltiple de la inteligencia, ¿no? Ustedes saben que ya Descartes decía que todo acto humano es consciente, o sea que para Descartes ya imaginar tiene razonabilidad. Caminar, no solamente los actos, digamos, racionales, sino todo acto es consciente, decía. Bueno, todo esto de la inteligencia emocional, qué importante, ¿no? Conectarme bien conmigo mismo y con los otros, capacidad de recibir al otro y a mí mismo también, entenderme. Seguimos un poquito más. Miren, esto es muy nuevo, es decir, muy nuevo y muy viejo, porque está tomando la capacidad espiritual de nuestra inteligencia, y en esto les aconsejo al que le interese el tema de leerlo a Frank Torralba, que está en Barcelona dando clase en este momento. Bueno, y él insiste mucho que tenemos no solamente la capacidad lineal de conectarnos con el otro, sino de comprender totalidades, de ver las vinculaciones entre las cosas, la capacidad de entender lo simbólico, de preguntarnos por el sentido de la vida, el sentido último. Así que, bueno, fíjense la riqueza inmensa de la inteligencia espiritual, de la inteligencia humana, ¿no? Con tantos aspectos, con tantas profundidades, ¿no? Seguimos un poquito más.
Mariel. Bueno, acá tienen ustedes, este es el libro de Torralba, y él presenta todas estas posibilidades de nuestra inteligencia. Seguimos. ¿Seguís Ahí vos? está. Sí. Bueno, esto que yo les decía antes, esto de que es un prompt, ¿sí? Para los más grandes de que están en esta charla, se acordarán seguramente cuando éramos chicos y nos íbamos a las clases de computación, que antes había clases de computación, uno decía, bueno, quiero que esta cosita se mueva para acá, y se iban armando programaciones. Bueno, eso se complejizó cada vez más y se generaron cada vez más programas más complejos, ¿sí? Hoy en día nosotros, a través de estos prompts, podemos pedirle a las inteligencias artificiales que hagan algo por nosotros. Y acá les voy a mostrar 2 ejercicios que hice para mostrarles a ustedes y para que vean qué es esto de los prompts. Bien, en la primera imagen que vemos acá, yo le pedí a Webpick que me pusiera, fue así muy sencillo, Magdalena y Jesús abrazo. Bueno, me generó una Magdalena con una cara un poco extraña y un Jesús con la única cuestión que tenemos 5 manos. Bueno, nunca le dije a la inteligencia artificial que tenía que ponerme 4 manos, ¿no? Pero bueno, puso un Jesús con una Magdalena y un abrazo. Ahora, cuando a Photolay le puse, bueno, a ver, quiero Jesús y Magdalena caminando con colores vivos, no sea violeta, naranja, verde, y que tengan mochila, bueno, ahí ya empezamos a tener un problema teológico acá, porque no solamente iban caminando, sino que, bueno, terminaron caminando de la mano Jesús y Magdalena, no habría problema, pero por las dudas no seguimos preguntándole nada más a esta inteligencia artificial sin darle más precisiones, ¿no? Bien, y acá este ejercicio no lo voy a leer todo, después les pasamos las diapositivas. Utilicé el ChatGPT ahora el 23 de febrero como una manera de que ustedes vean qué cosas se pueden hacer con las inteligencias artificiales, y el prompt fue, ¿qué es la cuarta revolución industrial? Explicación para estudiantes adultos de ciencias sagradas. O sea, le acoté el universo, le puse qué es lo que quería hacer y me escribió 5 párrafos. Si yo no le había puesto ni siquiera la extensión ni nada, sino una explicación para adultos como ustedes y que me lo explicara. Y salió algo bastante lindo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con estos prompts? Más allá de las cuestiones éticas y de honestidad y todo eso, yo necesito saber del tema, porque si yo puse un prompt y me tiró un dato incorrecto, ¿sí? Yo eso lo presento como trabajo práctico, como una prueba que le voy a tomar a alguien, como un resumen o un paper. Si hay algún error, ¿sí? Me tengo que hacer cargo de que no supe detectar eso, ¿sí? Entonces, para los prompts tengo, por un lado, saber del tema y saber bien cómo programarlo, ser preciso. Esto lo necesito para niños, lo necesito para el profesorado, lo necesito como un trabajo práctico de investigación, ¿sí? Y después también ser sinceros con nosotros mismos, es si realmente necesitamos una inteligencia artificial que lo haga por nosotros o lo podemos hacer, ¿sí? La inteligencia artificial me resuelve a veces un montón de situaciones, pero bueno, a veces no son tan necesarias. Y sí, utilizar esto que decía Teresa recién, todas mis inteligencias múltiples al hablar de estos, al programar los prompts, ¿sí? Palabras clave que no pueden faltar, fomentar la reflexión crítica. Si yo voy a armar una evaluación para mis alumnos utilizando inteligencia artificial, no voy a poner, generame 5 preguntas que se respondan con sí o con no, porque lo que estamos viendo es que hay poca capacidad de comprensión de textos, poca capacidad de reflexión crítica, por lo tanto, también en las preguntas que nosotros hagamos, necesitamos generar esto, ¿no? Ser específico y claro con la inteligencia artificial, focalizarme en el proceso más que en las respuestas que quiero obtener, apuntar a la creatividad, colaboración, contextualizar el aprendizaje y permitir la autonomía. Vuelvo con una cuestión de esto de saber del tema. Hace 2 años atrás hubo un
juicio donde un abogado presentó la jurisprudencia del caso que tenía que presentar utilizando inteligencia artificial. El juez le dio por perdido el juicio porque lo que la inteligencia artificial había puesto era inventado, ¿sí? O sea, no eran datos fehacientes. Como no tenía datos para dar, inventó, ¿sí?, casos. Esos casos nunca existieron, por lo tanto el abogado perdió el juicio. Entonces, ojo con creer que saben todo lo que tenemos que saber, o sea, lo que tienen que saber estas inteligencias, ¿sí? Ojo con creer que todo lo que va a generar una inteligencia artificial es verdad. A ver, yo tenía ahí 2 personas con 5 manos, entonces, más allá de que alguno de los 2 pudo haber nacido con 3 manos, no es lo que debería haber sucedido. Bueno, esto es cómo podemos utilizar los prompts, ¿no? Como un asistente operativo, como parte de la secuencia, o como interlocutor para pensar. Acá les dejo también para después, cuando ustedes tengan este PowerPoint, para qué podemos usar, ¿sí?, la inteligencia artificial, desde corregir, traducir, crear mapas mentales, dar ideas, armar un multiple choice y eso. Y esto también no lo vamos a ver ahora, pero ven que depende qué es lo que yo necesito hacer, ¿sí? Armar algo de marketing, un video, escribir, lo que sea, acá son 120 herramientas distintas, ¿sí? Algunas gratuitas, otras no, que puedo utilizar como ayuda de inteligencia artificial. Bien, y acá nos metemos en esto de las inteligencias artificiales y los roles educativos. Les traigo en esta diapositiva una película que se llama I Am Mother y una serie que se llama Raised by Wolves. En las dos, niños humanos son criados por inteligencias artificiales. En este caso es un robot que solamente tiene unos ojitos y una boca que se va moviendo según sus emociones, y acá tenemos una androide que gesta a estos bebés dentro de, digamos, de su cuerpo de androide, ¿sí? Estos niños nacen y los van criando. En esta serie, si tienen ganas de verla, es interesante. La primer parte, sobre todo, porque hace como toda esta cuestión también entre los creyentes y los ateos, y bueno, toda esta cuestión. Ahora, es interesante cómo en Raised by Wolves estos niños son criados por androides, esta madre, que es esta, y el androide varón es padre, y los crían enseñándoles historia, mitología, valores, cómo cuidarse de los animales, cómo plantar, qué plantas plantar, qué cosas no comer y eso. Y en I Am Mother, esta robot vive sola en un búnker con una nena a la cual le enseña todo. Ven que acá tiene incluso la escuela dentro del búnker, donde la nena va haciendo como si fuese al colegio. Esta robot le enseña danza, le enseña a hacer campamentos, ¿sí? Un poco de todo. Entonces, más preguntas que les traigo es si las inteligencias artificiales aprenden de nosotros, si pueden aprender a aprender, si aprenden o solo responden a programaciones dadas, y si siempre van a necesitar de un programador humano. Esta última pregunta, por ahora, siempre van a necesitar un programador humano que inicie la secuencia. Y la primera, ¿sí?, si aprenden de nosotros, la respuesta ahora es sí, porque cuando nosotros tenemos esas instrucciones de que nos dicen, escribí, no soy un robot, ¿sí?, o soy un humano, entonces tenemos que ir haciendo clic en la pantalla o buscando dónde está el semáforo, dónde está la bicicleta y todo eso. Ahí también nosotros estamos acrecentando el conocimiento de las inteligencias artificiales entre imágenes, perspectivas y todas esas cuestiones, ¿no? La UNESCO sacó hace 2 años, ¿sí?, un documento fomentando el uso de la inteligencia artificial en la educación, diciendo esto, que estimula el aprendizaje, facilita la enseñanza, mide el desempeño del estudiante, aumenta la competitividad de las instituciones, ¿sí? Entonces,
Esto, si quieren leerlo, es todo un documento largo fomentando el uso de las inteligencias artificiales. Acá les traigo 3 noticias, ¿sí? Una inteligencia artificial que aprende a ganar juegos sin conocer las reglas del todo, o sea, aprendió en el momento. Una inteligencia artificial que empieza a aprender un idioma, como lo hacen los niños, es decir, no es una inteligencia artificial para enseñar idiomas, está preparada para aprender idiomas, ¿sí? Y este es otro sistema, Platón, que lo mismo, ¿sí? Es capaz de aprender palabras, contextos, relaciones, como lo hacen los bebés. Y esto es una anécdota. Hace 15 años atrás, cuando Internet, acuérdense que Internet empezó a ser masiva a fines de los 90, ¿sí? En los 2000, ahí estábamos ahí masificando la cuestión. Y hace 15 años atrás un estudiante le preguntaba a Humberto Eco, en la época de Internet, ¿usted para qué sirve? ¿No? Entonces, hoy también nos podemos hacer la misma pregunta, sabiendo que todo es googleable y que la información los estudiantes ya la tienen. O sea, si cualquiera de las cosas que nosotros enseñamos, seguramente en Internet hay muchas cosas subidas. Entonces, ¿cuál es nuestro rol docente hoy en el ámbito de las inteligencias artificiales? ¿Qué cosas se modifican con las tecnologías digitales y sobre todo con las inteligencias artificiales en esta cuestión de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo chequeamos la honestidad intelectual de nuestros estudiantes y de nuestros docentes? ¿Sí? Las cosas que dicen que hicieron, si las hicieron o no las hicieron. Bueno, las preguntas del millón, si se van a cerrar espacios educativos, si los profesores pierden su trabajo. Estas preguntas yo las hice el año pasado en un congreso, se llama STEM, y pasó algo muy particular. En el STEM del 2022, ahí todos pueden mandar trabajos, son aprobados, es un congreso online que se hace, tiene la sede en Miami, pero participa gente de todo el mundo, no hay que viajar. Y en el 2022 había solamente 2 trabajos sobre inteligencia artificial. El año pasado el congreso fue sobre inteligencia artificial. Entonces miren cómo de un año a otro esto fue así vertiginoso el cambio, ¿no? Estas preguntas que les dejo como para el final. Utilizando estas inteligencias artificiales, ¿vamos a tener más calidad, tiempo de calidad con nuestros alumnos? O sea, ¿para qué quiero usar la inteligencia artificial? ¿Para perder menos tiempo administrativo y sentarme a charlar más con mis alumnos, conocer más de la vida de ellos, hablar, a tener una cuestión, esto que decía Teresa, del aprender y no solamente de tener información, ¿sí? O sea, ¿para qué queremos utilizar estas inteligencias artificiales y si son estrictamente necesarias, ¿no? Si sí o sí las tengo que utilizar en la educación, obviamente estamos hablando de entornos que tengamos electricidad, conectividad y dinero para mantenerlas, ¿no? O sea, en otros espacios que esto no sucede, no sucede. Bien, entonces, aquí una primera reflexión es que los docentes no vamos a ser reemplazados 100% por artefactos y programas, porque los docentes no solo transmitimos información, sino hoy en día sobre todo tenemos que ayudarlos a ponderar información en esta época de la infoxicación, tenemos que ayudar a hacer discernimiento, ¿sí? Trabajar la ética, ¿sí? Y sobre todo garantizar esta cuestión del desarrollo personal contextualizado. Bueno, esto si quieren lo dejamos para el final, porque la idea también es qué cosas no queremos perder de estas cuestiones que nos hacen humanos en la enseñanza. Termino con esto, nos asombramos de toda esta cuestión porque en realidad nos asombramos de nuestras propias inteligencias que están generando todo esto, ¿no? Y Dolores Reis, que es una socióloga y pedagoga que trabaja toda la cuestión de lo tecnológico, dice, todo esto no va a ser posible, la cosa propiamente de un docente no va a ser posible de ser suplida por ninguna máquina, ¿sí? No tenemos que renunciar a eso. ¿Y cuáles son las incidencias de las inteligencias artificiales en la teología y la fe? Lo tiro así como para dejarle a Teresa cerrar con Han.
Hay 3 categorías que yo las estuve trabajando y que me parecen centrales, bueno, al menos en lo que yo estuve trabajando, y quizás se abren otras tantas que todavía no están trabajadas. Una es, para los filósofos y para los teólogos, ¿qué se entiende hoy por persona? ¿Sí? Si yo estoy hablando con alguien que parece una persona, me habla como una persona, razona como una persona, ¿es una persona? Sí. Es una de las primeras preguntas. Segundo, la categoría de verdad. Estamos rodeados por fake news, por cosas que ya dudamos, pero por las dudas decimos, bueno, la reenvío o no la reenvío, ¿sí? Hay un youtuber que dice, estamos ante la primera generación que no puede creer si lo que ve o escucha es verdad en primera instancia. Es gravísimo, ¿sí? O sea, la categoría de verdad está sopapeada en este momento. Y después, ¿quién es Dios? O sea, si nosotros nos creemos dioses por crear estos seres humanoides, o si estas inteligencias artificiales se transforman en nuestros dioses, y si endiosamos a la tecnología de tal manera que ahí a nuestro Dios, ¿sí?, lo sacamos de eje. Y ahora le dejo a Tere para que termine. Bueno, acá tenemos esto, nuestro futuro es un futuro de aprendizaje completo, de aprendizajes complejos, y vamos a tener que ser más creativos porque lo mecánico, lo repetitivo, lo cuantitativo, vamos a tener que, ya lo vamos a tener organizado. Seguimos un poquito más hacia adelante, Mariel. En el tema de nuestro rol docente, cómo cambia, cómo está revolucionándose, ¿no? ¿Qué les va a decir? Bueno, pues esto, replantearnos nuestros valores hoy, nuestra eficiencia como profesores hoy. ¿Seguimos, Mariel? Sí, ahí. Bueno, sí. este es el gran desafío, la complementación constante de todos estos recursos maravillosos con esa inteligencia, con ese misterio que somos como desarrollo. Vos preguntabas hoy, ¿qué es ser persona? Es un misterio continuo, somos únicos, irrepetibles en comunicación, en comunión con los demás, nos autoconformamos, tenemos creatividad y pasamos riesgos y entregas, ¿no? Hablando de la persona humana. La máquina más perfecta difícilmente puede autoformarse, ya hay algunos indicios, pero son siempre algorítmicos, incorporar y modificarse con los otros, comprender situaciones absolutamente nuevas, amar y ser, amar, entregar, decidir entregar su vida a una vocación, sostener promesas, ¿no? ¿Cuántos autores hablan de la vida como esto, ¿no? Capacidad de permanecer en nuestros valores, ligarnos a situaciones que trascienden, seguimos fíjense, hay toda una cantidad de estudios hoy nuevos sobre la inteligencia práctica animal, ¿no? Les recomiendo al que le interesa a este autor nórdico, creo que es sueco, de Wahl, que habla de la inmensidad de especies que resuelven distinto su vida y la sobreabundancia que hay ahí en la vida animal y en la inteligencia animal, ¿no? Que difícilmente la máquina puede copiar, ¿no? Fíjense los seres vivos llenos de colores, de sabores, de peso. Paso un poquito, ya me parece que estamos sobre la hora, pero un poquitito atrás, que les quiero mostrar algo. Este señor Byung-Chul Han, el filósofo coreano-alemán, habla mucho de esa vida maquinal que de alguna manera deja de lado la negatividad, la finitud, digamos que son características de la vida, O sea, varios libros tiene sobre el tema de la perfección mecánica, unilateral, rígida, lustrosa, parece que todo está perfecto, que no incorpora la negatividad tan característica de la vida. Sí. Bueno,
Esto que yo les decía de el que supera la máquina, eso sí se puede decir en aspectos logísticos, organizativos, matemáticos, descriptivos, pero no llega a hacerse uno con la realidad, a aprender a recibir al otro. Como, y no solamente recibir el material del otro, sino profundizarlo, relacionarlo con otras realidades, captar ese sentido espiritual profundo de las cosas. Si seguimos, bueno, fíjense, son eficientes, me da la sensación en un sentido unilateral. No pueden alcanzar una consideración global, totalizante y prudencial, como decían los antiguos. No puede resolver problemas integrales, familiares, afectivos, filosóficos, teológicos. Yo no sé si ustedes conocen alguna máquina que resuelva problemas del sentido total de la vida, ¿no? ¿Vos querés comentar esto, Mariel? Bueno, solamente como un detalle, ¿sí? En Virtual Educa, que está aconteciendo ahora en Panamá, que es un congreso de educación, siempre ven que se invitan gente a los congresos. Bueno, hay 3 seres humanos que van a dar las charlas y hay 3 androides. Acá tenemos una copia de las 2 androides que les mostré antes, que van a dar las charlas y contestar preguntas. Esto es como para repensar nuestra educación también, ¿no? Bueno, intuición de Harari, pensador de Israel, ¿no? Esto estamos en la confluencia de estas 2 grandes, una revolución biológica y una revolución informática. Y dice, en el futuro las máquinas tendrán datos hasta de nuestros sentimientos, más, digamos, yo diría, más claros que los que podemos llegar a tener nosotros, se pregunta Harari. El dataísmo, es decir, incursionar en los datos va a manejar la humanidad, esa es una preocupación que tiene Harari, ¿no? Y bueno, y esto es este señor, este libro, No Cosas, ¿no? Y que la verdad es que vamos a trabajar esto para una futura publicación con Mariel, ¿no? Él advierte que nos cuesta mucho participar con las cosas o en las cosas y nos quedamos con la información. No llegamos, nos cuesta mucho el contacto directo con la realidad, ¿no? La rica complejidad, los cuerpos, las relaciones personales, las magias, dice él, de los lugares y del tiempo, nos están costando mucho con esta vida altamente digitalizada de, digamos, de contactar esa riqueza. Seguimos un poquito más. La atención profunda, la capacidad de sentir y vibrar, las experiencias vivas, como docentes junto a estas maravillas que nos trajo la Cuarta Revolución, rescatamos todo esto. Es decir, trabajamos para una atención más profunda, para contactarnos con las cosas y las personas. Otra cosa que ahí decía al final es que nos cuesta mucho recuperar de alguna manera las manos. Vivimos una vida muy psicológica, mental, y estamos perdiendo las habilidades de la mano, ¿no? Y seguimos un poquito. Los lazos y los encuentros con las personas, la recuperación, miren la cantidad de libros, saca casi un libro por año este señor, la recuperación de las tradiciones del pasado, de los ritos, del aroma del tiempo y de las narraciones, ¿no? Vivimos muy fragmentariamente sin enlazar las experiencias, ¿no? Entonces, nuestra idea es cómo desde la educación juntar, complementar, ¿no? Esta vida profunda humana con el tema de las máquinas y sobre todo la inteligencia artificial. Bueno,
aquí quedamos entonces, y un poco la idea es conversar con ustedes acerca de estos temas. ¿Cuál es nuestra función actual como docentes frente a la IA? ¿Cómo unir una vida profunda en lo humano con todas estas ayudas de la inteligencia artificial? ¿Qué cambios en nuestros roles ya están observando ustedes? ¿Qué cambios en nuestros roles, no? ¿Qué incidencias observamos en el modo de vivir la fe? Qué pregunta, ¿no? ¿Y qué otros aspectos modifican el empleo de la IA en nuestra manera de vivir que no hayamos mencionado y que seguramente ustedes deben tener bastante experiencia también en todo esto, ¿no? Ahí, eso lo podemos dejar ahí en pantalla, Mariel, ¿te parece? Para abrir. Ah, bueno, lo saqué ahora, pero para digo, verle las caras. Ah, bueno, como quieras. Ahí está. Bueno, pobres, están mareados después de tanta Hay mucha información. información. Bien. Bueno, ¿no? muy bien, les agradecemos. Realmente creo que es mucha información muy valiosa, muy importante. Yo abriría un poco el diálogo entre los que estamos aquí presentes, si entre los que están aquí presentes alguna pregunta o algún comentario que se quisiese hacer. Y después vamos a abrir también el diálogo con los que están online. Muy bien. Sí, Carlos. ¿Escuchan? A ver, habla. O acércate un poco más. El micrófono es ambiental. Ah, bien. El micrófono es... ¿Se escucha? Sí, ¿Qué tal? Soy Carlos, profe de filosofía acá del centro. hola. Dos preguntas. La primera, ¿las inteligencias artificiales tienen ideología? Porque las veces que las usé, me pareció que van para un lado y poco para otro, o para otros, suponiendo que no hay dos solamente, ¿sí? Y la segunda, respecto a Byung-Chul Han, que no quiere ser una crítica ad hominem hacia su producción, pero la hiperproducción de bibliografía que tiene, el hiperconsumo de los libros de Byung-Chul Han en diversos sectores y niveles educativos, uno se pregunta ¿cuándo tendrá tiempo Byung-Chul Han para tener un contacto más directo con la realidad, o una vida más contemplativa, digamos? Es un poco el prejuicio que uno a veces tiene cuando lo lee. Nada más. Sí. Eso, lo último era un comentario, nada más. Gracias, Carlos. Bueno, ahí Tere, que leyó más a Han, puede quizás responder más la pregunta, ¿sí? Ante la primera, o sea, en principio las inteligencias artificiales no deberían tener sectorizaciones ideológicas, ¿sí? Porque, bueno, salvo que estén programadas para eso. Y ahí ya hay que ver quién la programó y cuál es su intención, ¿sí? Si yo tengo una inteligencia artificial programada para que vea, estaba buscando zapatos para los chicos, ¿sí? Y busqué en Google nada más, y de golpe en Instagram, en todas las redes me empiezan a aparecer propagandas de zapatería, y bueno, ahí esa inteligencia artificial tiene una tendencia para que yo compre en algún momento zapatos para mis hijos, ¿sí? Entonces está programada para eso. Entonces a veces las inteligencias artificiales, depende quién las programe, pueden llegar a desvirtuarnos para un lado o para el otro, ¿sí? Entonces, la inteligencia de por sí no tiene ideología, porque no es un ente, ¿sí? Pero bueno. Bueno, pero sabes, Mariel, que sí, hay algunos que dicen que están muy manejadas por los americanos. Y los transhumanistas, sí, obviamente, por eso digo, depende de quién la programe. Así que, y están dirigidas, otros dicen, al hombre blanco, occidental, pero no están incluidas las otras razas y las otras preocupaciones de otros países, ¿no? Hay gente que insiste mucho en eso, ¿no? Que hay cierta tendencia ya de recolectar cierta información y no otra, ¿no? Dentro de los datos. Bueno, te contesto tu nombre a Carlos. Carlos.
Sí, mira, Carlos, tenemos un doctorando trabajando sobre Hahn, que está en Alemania y ha ido a las conferencias de Hahn, y bueno, y me contaba que Hahn es espantadizo, parece. Este es un sacerdote que es medio grandote, se le acercó, y el tipo después parece que no usa teléfono, no usa, así que bueno, como vos decís, a lo mejor el tipo vende sus libros de esa manera, pero por otro lado pareciera como bastante primitivo en su forma de vivir, ¿no? Incluso si vos lees Loa a la Tierra, todo el libro es él sentado en su jardín en distintos momentos del día, observando cómo cae el sol o cómo se va el sol del jardín, qué pasa con las flores, o sea que en él hay toda digamos, un querer recuperar el aroma de las cosas, las experiencias vivas, ¿eh? Pero bueno, evidentemente vende muchos libros, eso es verdad, ¿no? Y le va económicamente bastante bien, o sea que, no sé, creo que una cosa no quita la otra, ¿no? Así que hay interesantes descripciones que la hace ahí en Loa a la Tierra, y después hay otro en No Cosas también, los últimos capítulos, él habla de un gramófono, un tocadisco antiguo, y todo lo que él siente al poner música ahí en su cuarto. Es pianista también. Parece que algunas conferencias las inicia tocando el piano. Así que, bueno, después les cuento, está este sacerdote ahí trabajando sobre Hahn, pero me comentaba estas cosas, ya les digo. Sí, ¿qué otras preguntas? Sí. Bueno, no, me estaba acordando que hay un libro también de Byung-Chul Han que se llama Vida Contemplativa. Sí. Uno de los últimos del año pasado. Los últimos que tiene que ver con eso. No, una consulta. Sí. No dijeron nada con respecto a la utilización del término inteligencia. Sí. He escuchado algunos debates en cuanto a la pertinencia de llamar inteligencia a esto de lo cual estamos hablando, digamos, ¿no? Exacto. En la década del 90, cuando se hablaba de un edificio inteligente, significaba que cuando uno entra al aula se prenden las luces o qué sé yo. Sí. Y bueno, no sé, no dijeron nada, por eso quería consultarles qué concepto tiene usted en relación al debate sobre la utilización de la palabra inteligencia para este fenómeno que están describiendo. Mira, como vos decís, es un término absolutamente equívoco, ¿no? Es muy distinta a la inteligencia humana del animal, de la inteligencia algorítmica de los datos. Así que acá hay un tema grande, ¿eh? Se usa la misma palabra con distintas significaciones, ¿eh? Pero ya te digo, no hay mucho todavía, o sea, no se ha cambiado, ya te digo, yo he escuchado inteligencia de datos, inteligencia algorítmica, pero es absolutamente distinta a la inteligencia múltiple, espiritual, humana, ¿no? Tiene tantas otras posibilidades, ¿no? Ya te digo, a mí me suele molestar, no sé si a ustedes, el que digan que la inteligencia de las máquinas va a superar absolutamente, cualitativamente a la inteligencia humana. Me parece que puede superar en lo matemático, en la energía que puede tener un robot, pero la capacidad reflexiva, espiritual, profunda, totalizante, prudente de la inteligencia humana, me parece que es muy difícil de coso. Y ya les digo, los estudios de Deval sobre inteligencia animal, que es inteligencia práctica, tiene otras características, tiene otras, son distintas inteligencias, absolutamente distintas, que tenemos el problema del término. Algunos lo llamaban computadoras muy rápidas, más rápidas, digamos. Claro. ¿Ah, sí? Sí, pero incluso la palabra, incluso en la palabra inteligencia
fuera de lo que es la inteligencia artificial y la inteligencia humana, también es una cuestión de debate, ¿no? A los chicos dicen, él es inteligente, le va bien en matemática, y al chico que es inteligente, tiene inteligencia kinestésica porque juega fútbol, pero no le va bien en matemática, no es inteligente. Entonces, esa cuestión también de recuperar todas nuestras inteligencias humanas, ¿no? Todo esto que hablaba Teresa de la complejidad, la espiritual, que no es solamente la matemática y la memorística la que tiene que primar, sino una inteligencia emocional, una inteligencia kinestésica, natural y todo eso. Creo que es una buena pregunta esto de como categoría. También la categoría de inteligencia está siendo revisada hoy en día, ¿no? Con esto. Sí, sí. Pero no hay estudios todavía que hayan resuelto o cambiado un poco, adecuado la inteligencia a las nuevas realidades. Lo que pasa es que lo que yo creo también es que como lo vemos tan humanizado a todo esto, pareciera que estamos hablando con un ser con conciencia de sí, y no es un ser con conciencia de sí, es una programación humana, ¿no? Esto de la pregunta del inicio sobre si nos pueden hacer tender una cosa o la otra, o sea, la inteligencia de por sí no, porque no es un ser, pero sí la programación de lo que se hace sobre eso. ¿Alguien más en el aula? Sí. Sí. Acércate para... Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Gustavo, acá, profe de la casa. Hola. Un comentario respecto de la pregunta de Carlos. Me parece que la cuestión de las inteligencias artificiales parten del procesamiento de los databases, sí, la base de datos, que ya supone una selección humana de esos datos, y que luego algorítmicamente se va amplificando el sesgo inicial, con lo cual creo que sí hay, no sé si ponerme el término de ideología, pero exhiben tendencias muy marcadas, ¿sí?, que se van acentuando, ¿no? Que ahora esos sistemas tengan emocionalidad respecto de sus propias tendencias, que a veces llamamos ideología, bueno, por ahí es una cosa diferente. La otra cosa es, ya que partimos de Simondon, sí. Me parece que Simondon, tanto en el modo de existencia de los objetos técnicos, y en técnica y cultura, en diferentes textos, tiende a hacer una crítica fuerte del humanismo porque ha concebido como de manera separada lo que es la cultura y la naturaleza, ¿no? Y lo que propone Simondon, sosteniendo esta idea de que todos los sistemas técnicos encarnan lo propiamente humano y la historia del humano, es lo que después fue dando lugar un poco a estas visiones cyber, ¿no? Y me parece que por ahí en el pared viste eso de Simondon, porque se está haciendo la pregunta de qué es lo humano y qué es la inteligencia humana, y si uno al menos parte de Simondon tiene que empezar a pensar el ser humano como un ensamblaje de cultura, técnica y naturaleza, ¿no? Sí, sí. Está preocupado por eso, estuvo muy preocupado por ese tema, el integrar la técnica. Como no hay para ver ese marco, porque mucho del lenguaje lo utilizamos para tratar las cuestiones de la tecnología en educación, adoptan algo que aborrecía Simondon, que es esta visión instrumentalista, ¿no?, de las tecnologías. Entonces se pierde de vista quizás que la tecnología acá encarna al humano, y que la propia tecnología modifica al ser humano y modifica el producto, ¿sí?, como resultado de la acción de esa tecnología. Entonces, bueno, me parece que son marcos para tener en cuenta cuando se plantean algunas cuestiones como si va a reemplazar la inteligencia artificial o no al docente. Bueno, yo me preguntaría qué docente. Claro, bien, es buena pregunta. Muy malos docentes, ¿no? Claro, o sea, un mal docente antes de la inteligencia artificial va a ser un mal docente después de la inteligencia artificial, porque lo que quiere hacer es desligarse de las personas, ¿no? O sea, cuando estaba esto de la UNESCO, que decía, bueno, hay que usarlo porque promueve el aprendizaje, porque nos simplifica la tarea, y yo ahí me preguntaba como docente, o reafirmaba que hay cosas que no quiero que me las reemplacen.
yo no quiero dejar de hablar con mis alumnos. No quiero que una encuesta, un algoritmo me diga qué es lo que quieren, qué les gusta. Yo quiero hablar con ellos y esas cosas no las quiero perder, aunque tarde más tiempo, ¿sí? Está bien, a veces tenemos clase de 40, 50 alumnos en pocas horas, es complejo conocerlos, ¿sí? Eso es verdad. Pero hay cosas que no las quiero renunciar, ¿sí? Esto que decía Dolores Rey. Hay cosas que las máquinas no las van a poder reemplazar nunca, ¿no? Esto de sentarme a tomar un mate con el otro, darle un abrazo, escucharlo atentamente, sea online o sea presencial, son cosas que yo como docente, como ser humano, no quiero renunciar, ¿sí? Prefiero perder más tiempo, ¿no? Ahora, sí hay cosas que uno dice, bueno, pero te las simplifica. Bueno, entonces, ahí está también esto de por qué tomábamos a Simondón como puntapié. Obviamente en 45 minutos teníamos como que resumir un montón de trabajo de 2 años de reflexión. Es decir, bueno, ¿qué seres humanos queremos ser hoy? ¿Sí? ¿Qué cosas no queremos renunciar? ¿En qué cosas queremos complementar nuestras inteligencias humanas? ¿Y qué cosas queremos complementarnos con las tecnologías? O sea, esto no es uno u otro. Nuestra búsqueda con Teresa justamente es una línea dialógica. O sea, no somos ni tecno-optimistas totales ni tecno-pesimistas totales, ¿sí? Sí son, al menos yo soy bastante, que hace años vengo con esto, crítica en el buen sentido, de decir, bueno, qué cosas quiero mantener, qué cosas me ayudan y qué cosas prefiero no. ¿Sí? No sé si quedó como ahí claro por qué estábamos haciendo ese marco, que si es verdad no tomamos todo el pensamiento de Simondón, sino como esa frase de puntapié para pensar, bueno, ¿quiénes queremos ser, no? Pero bueno, de todas maneras en Simonón está este interés por integrar, ¿no? Y acordate, Carlos, ¿cuál era el nombre del que estaba hablando? No lo veo acá en la pantalla. Acordate que si uno... Gustavo, si uno lo lee a Ortega y Gasset, las meditaciones sobre la técnica, somos técnicos desde que nacemos. El hombre es técnico, tiene que resolver cómo hacer. Tiene que resolver cómo comer, cómo han ido cambiando las técnicas de la comida, del nacimiento, hay un sociólogo que, ¿cómo se llama? Creo que era Levi-Strauss, que fue al Amazonas y observaba las distintas técnicas, comer, caminar, nadar, zambullirse de las distintas civilizaciones, ¿no? Técnicos somos desde que nacemos, ya les digo. Ha cambiado un poquito con, con el progreso las técnicas, pero... No sé si hay alguna otra pregunta aquí en el aula o si alguien de los que está virtualmente quiere hacer alguna pregunta. Bueno, sí, Samuel. Acá no lo vemos a Samuel, en la pantalla. No, se nombró muy de pasada el transhumanismo. Sí. Sí. Relación con el transhumanismo, la verdad que yo no sé bien qué significa eso, transhumanismo, y qué relación tiene específicamente cuando ustedes lo plantean en relación con la inteligencia artificial, aunque algo surgió en la pregunta recién también pensando que, digamos, un poquito de cuestiones de alguna manera, para llamarlo ideológicas, detrás de estas búsquedas, digamos, ¿no? Gracias. ¿Querés que vos, Tere? Dale, sí, bueno, arrancá. el año pasado hablamos, dimos una conferencia sobre transhumanismo. Es difícil, ¿cómo se llama?, sintetizar, pero te digo esto, a ver si se puede entender. El trans, ¿no?, es pasar más allá. El transhumanismo lo que viene a afirmar es que así como hombres que no tenemos ningún chip artificial, yo qué sé, Nick Bostrom, el creador, dice somos pobres hombres.
porque vemos menos que los animales, nuestro olfato es, vivimos poco tiempo, entonces el hombre no mejorado es un poor man, dice él, es un pobre hombre. Entonces, lo que ellos proponen es un hombre con ayudas artificiales. Es decir, hay un corredor, creo que era olímpico, que en un momento dado pidió permiso para cambiarse a piernas ortopédicas para correr más, ¿no? O sea que ellos proponen que nos mejoremos todo nuestro sentido, mejoremos nuestra psique, es decir, las que tienen problemas emocionales, de depresión o de, tomen una pastillita para mejorarse, pero en la medida que uno utiliza lo artificial es mejor, es hombre mejorado, una cosa así. Así que imagínate, esto de la inteligencia artificial y todo esto también lo usan para estudiar. Y lo interesante de esta corriente es que reúne a científicos serios, físicos, médicos, psicólogos, y mira, ustedes hablan que hay una ideología atrás de estas cosas, sí la hay, pero hay mucha plata también atrás de todo esto, atrás de la inteligencia artificial, atrás de este hombre mejorado, ¿no? Bueno, así que bueno, es largo el tema del transhumanismo Y hay también. también esta cuestión muy sectorizada. Obviamente no todos podemos vivir eternamente, ¿sí? Siendo mejorados cada vez más. O sea, ¿quién puede acceder a, no sé, se me arruinó el riñón, me ponen un riñón hecho por la tecnología, no sé, lo crean con una impresora, bla, 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 y me ponen un riñón. Y después me ponen neuronas nuevas. Y después, o sea, lo que busca el transhumanismo es que vivamos eternamente, o sea, que vivamos más. Incluso, ahí están las iglesias del transhumanismo, ¿sí? Ahí nos metemos con la fe, ¿sí? Están las iglesias transhumanistas que adoran a las máquinas, adoran a estas creaciones y, por ejemplo, está la Fundación Terasem, que lo que quieren hacer ellos es que yo me muero, pero antes de morirme metí toda mi información. Hay un capítulo de Black Mirror que es parecido a esto, ¿no? Pero esto es realidad. Meto toda mi información en un disco rígido, en un servidor, y después crean un robot humanoide con mis características y le meten toda mi información. Entonces, Mariel sigue existiendo, aunque la otra Mariel sí la enterraron o la cremaron. Entonces, esa cuestión de vivir eternamente es lo que ellos están buscando. Obviamente, como dice Teresa, hay mucha plata de por medio, no todos podemos acceder a eso, pero si ustedes buscan, hay actores, hay científicos, hay gente de todas las estratos, perdón, no de estratos sociales, sino hay gente de todas distintas profesiones que ya tienen su servidor comprado y donde van mandando las fotos, los videos, las cosas que escribieron, consejos para el futuro y todo eso, y eso queda ahí como una memoria, como si mi cerebro perviviera en ese chip, ¿sí? O en ese servidor. Pero ya les digo, lo curioso que científicos, por ejemplo en Harvard hay todo un proyecto trabajando el tema de la vejez. La vejez, qué es lo que se produce la vejez biológica, celular. O sea, hay cosas interesantísimas también, ¿no? La cura de enfermedades, o sea, junto con todo esto, hay una cosa atrás claro. muy fuerte. Eso es importante, porque no es que estamos en contra de las mejoras técnicas. O sea, gracias, tenemos, por ejemplo, no sé, un montón de aparatología médica y hoy podemos vivir de otra manera, sí tenemos estudios que se van haciendo sobre nuestros cuerpos, avances en genética. Creo que el gran llamado que tenemos que hacer es a la ponderación ética, ¿sí? O sea, porque la técnica no es ni buena ni mala.
depende de cómo la usemos, ¿sí? O sea, esta cuestión de cómo ponderar el uso de nuestras propias invenciones, ¿sí? O sea, el ejemplo de Einstein con los átomos y la bomba atómica. Bueno, ahí está el buen uso o el mal uso de este descubrimiento, ¿sí? Con esto es lo mismo, o sea, ¿para qué uso una inteligencia artificial? Para que si tengo un abuelo que está solo en una casa y tengo un robotito que le hace compañía hasta que viene la hija y eso me reemplaza a una persona humana haciéndole compañía, o si lo que estoy haciendo es vigilar personas, como salió ahora la noticia esta semana de los juguetes inteligentes, de cómo iban tomando fotos y videos de las casas, claves y toda esta cuestión. Bueno, lo uso bien o lo uso mal, ¿no? En campañas de elecciones en distintos países, las inteligencias artificiales han sido usadas para el mal, ¿no? O sea, haciendo tendencias en qué cosas la gente veía, inventaban fake news, hacían lo que se llama, creo que se llama Blitzkrieg, o sea, como una catarata de publicaciones. Vos sabés, Mariel, que en Japón parece que se creó un robot político. Ah, bueno. Entonces, se lo carga al robot con todos los datos, las preocupaciones, la experiencia política anterior, yo qué sé. Bueno, y parece que quieren reemplazar a los políticos por este robot con datos. Entonces me decía uno acá, bueno, pero por lo menos no va a robar el político. Para alguien que lo programe también. Eso tendrá sus intereses. Eso no lo podemos evitar. Vendría bien acá, en Argentina. Bueno. Bueno, muy bien, pues parece aquí no hay más preguntas en la sala y tampoco estoy viendo aquí en la pantalla. Les damos las gracias, realmente es un tema desafiante, es un tema que recién estamos empezando a conocer, pero que día a día está desarrollándose más. Y es una herramienta que no podemos desconocer. Es quizás, si hasta ahora hablábamos de 8 inteligencias, pues a lo mejor es una 9ª inteligencia, como una inteligencia, un recurso más que tenemos que aprender a manejar y que tenemos que aprender a utilizar con los límites, con los desafíos, con toda la problemática que supone y toda también la ideología, lo queramos decir, que puede tener detrás, pero una realidad que creo que tenemos que conocer y tenemos que integrar también en nuestros procesos formativos. Les damos gracias por sus reflexiones, por lo que han estado compartiendo con nosotros y bueno, yo creo que sobre este tema tendremos que seguir también reflexionando y trabajando más día a día. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias por este espacio. Gracias. Bueno, vamos a... Hasta luego a todos. Hasta la próxima. Muy bien. Hasta la próxima. Cualquier resonancia nos avisa. Muy bien. Bueno, pues nos despedimos con toda la gente que está en línea. Nosotros vamos a continuar, vamos a tener un pequeño receso, un respiro, 10-15 minutos. Vamos a compartir algo ahí en el pasillo. Y a las 7 podemos tener la celebración eucarística también con la que vamos a comenzar nuestro curso académico. Entonces, invitamos a pasar al pasillo y nos despedimos de toda la gente que nos ha estado siguiendo también por internet. Esta conferencia también después mandaremos también el PowerPoint a los que han estado participando y a los que están acá que lo deseen también lo pueden pedir o a Educación a Distancia o a Javier o a María o a mí y les hacemos llegar. Gracias y seguimos en contacto.
Sì, noi se e ahora come pasa y ahora de Buenos Aires, yo voy a hacer, estoy viendo para que